Hola, ¿cómo están? Sean todos bendecidos, así como prospera tu alma. Bueno, gracias por acompañarme y vamos a celebrar este servicio o esta reunión y solo dispón tu corazón para que recibas de lo que Dios tiene, pues, para nosotros. Si tú estás en Guatemala, sería un honor poderte tener en nuestros servicios presenciales. Ven, acércate, será grato poderte recibir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres un Padre muy bueno, un Padre que se preocupa, se ocupa de los que le buscan. Y hoy, Señor, demuéstranos con tu palabra cuánto nos amas, porque tú lo haces de esa manera. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Prepara tu corazón con este canto. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a mis dudas ahuyentó. Me transformó, mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí eterno amor, gracias sin fin. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí, eterno amor, gracias sin fin. Cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor me salvó, me salvó. Su
eterno amor, gracia sin fin. Eterno amor, gracia sin fin. Oh, qué hermoso canto para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Y puedes decirle con tus palabras: Señor, gracias por tu sublime gracia, porque por ella nos alcanzaste y por ella logramos tener acceso al Padre. Señor Jesús, te damos gracias por tu entrega. Padre, te alabo, te bendigo, te exalto. Te exalto, Señor. Puedes decirle con tus palabras: te exalto, Señor. Díselo. Te exalto, Padre eterno. Te adoramos, te exaltamos. Digno eres de ser adorado y exaltado en gran manera. Gracias, Jesús. Qué hermoso ese canto. Nos hace meditar en la grandeza de Dios y en su multiforme gracia, dice, en el amor que Él tiene por aquellos que le buscan, que son atraídos por Él. Hoy pues me siento muy emocionado porque ese canto es de los clásicos, llamémosle, o de los de muchos años atrás, de Sublime Gracia. Es una historia muy hermosa, le voy a contar. Esa historia relata de un esclavista inglés que él sacó a mucha gente, pero mucha gente o capturó a mucha gente de África y la llevó a los Estados Unidos. Y dice él que hizo no sé cuántos viajes haría, pero en cada viaje él oía el murmullo de las personas que ellos capturaban, que eran esclavos. Y el murmullo era muy parecido a ese soneto. Y no fue sino que cuando él, turbado por esa acción, buscó a una persona que lo guió a los pies de Jesucristo, y ahí él se dio cuenta de lo que había hecho. Y tenía esa carga en su corazón, y un día, pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndose, dijo: yo tengo que relatar lo que Dios ha provocado en mí al quitarme la culpabilidad, me despojó de ese peso de pecado, me despojó de la culpa, me quitó esa sensación que yo no merecía el perdón. Y ahí está ese canto. Y realmente es una reflexión muy hermosa para el tema que vamos a estar viendo hoy, que es: despójate de todo peso. ¿De dónde saco yo este enunciado? Bien, ¿recuerdas cuando vimos hace 15 días que no hay como estar bajo las alas del Señor y que nosotros somos una figura de la águila que Él dice que debe de rejuvenecer? Pero para rejuvenecer el águila tiene que subir a las alturas. ¿Por qué a las alturas? Bueno, uno, porque en ese lugar él tiene una visión de su entorno, de lo que va a comer, de donde él tiene su morada, y es el ejemplo del creyente. Él tiene que vivir en las alturas. Pero en un momento que, conforme pasa el tiempo, su plumaje se vuelve un sobrepeso en ella, y eso no le permite subir a las alturas. Entonces tiene que buscar unos medios para despojarse de ese peso. ¿Y cómo lo hace? Pues hasta donde puede elevarse y se deja caer contra la roca.
y de esta manera se quita el peso, después se rompe el pico, y igual las garras porque todo le crece y ya no puede ni comer ni cazar. Y si nosotros somos figura de esa águila y queremos subir a las alturas y queremos escuchar su voz, la semana pasada enseñamos acerca de eso. Señor, háblame. ¿Cómo poder escuchar tu voz? Y vimos tantos ejemplos de cómo escuchar la voz en las alturas. Pero si no subimos a las alturas, o más bien dicho, para subir a las alturas tenemos que despojarnos de todo peso, ¿verdad? Este verso, realmente quien lo definió de esta manera fue el escritor de los Hebreos. Pablo, que es el que creemos que lo escribió, dice él que cuando él relata de los hombres de la fe, o sea, él relata en Hebreos 11 a cada uno de todos los personajes que dieron su vida o pelearon contra diferentes adversidades o se enfrentaron a circunstancias, y muchos fueron vencedores, otros entregaron su vida. Y comienza el capítulo 12 con este verso que dice de esta manera. Vamos a leerlo y acompáñeme con el mismo. Dice de esta manera: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos que han muerto por la fe, y aunque ya están en los cielos, están ellos pendientes de los creyentes en la tierra, viendo quiénes van a levantarse para tener esa altura, esta estatura como la que ellos obtuvieron. Entonces dice ahí: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Léalo bien, dice que para poder llegar a las alturas, o para poder llegar a la altura de estos creyentes, hay que despojarse de peso, del todo peso, pero paralelamente también de todo pecado. Y dice después: y esto nos permite correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. O si estamos hablando del águila, poder volar a las alturas, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, prácticamente estamos con este verso diciendo que si yo quiero escuchar su voz y yo quiero habitar en los lugares altos donde yo pueda ver al Señor Jesús, incluso no quiere decir que muramos, no, aquí puedes tú ver al Señor Jesús, me tengo que despojar de un peso, pero además de pecado que pueda haber. Entonces, ¿qué tipo de peso puede haber en el creyente? Y no necesariamente puede ser un pecado. Pues a lo mejor, ¿sabes cuál puede ser un peso? Una angustia, una aflicción, que no necesariamente tú estás pecando, pero la angustia puede provocar que todo creyente no avance, que todo creyente se sienta inútil. El ejemplo de este verso es con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuérdense que el Señor pues los sacó de la esclavitud de Egipto. Y él, en sus inicios, él les dijo: yo quiero que ustedes entiendan que yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero, siempre un pero, ¿verdad? Pero tienen que seguirme. Tienen que estar confiados en que yo haré por ustedes una obra gloriosa. Una obra que prácticamente todos ustedes se van a sentir usados por mí. Pero para poder ustedes creer que van a ser usados por mí, o sea, dirigidos por mi persona, tienen que despojarse de su pasado, de lo que los tenía activos en Egipto.
o en el pasado, llamémosle, y es una figura para nosotros, Egipto es el mundo. Entonces, tienen que despojarse de las cosas del pasado del mundo. Ellos empezando la trayectoria, empezaron con sus pucheros, con sus, empezaron a reclamarle a Moisés. Entonces viene Moisés y les dice, ¿verdad? Que confíen en lo que Dios está haciendo. Y viene el Señor y le dice, si este es el pueblo que en esta caminata se va a comportar de esta manera, mejor los aniquilo. Imagínense, empezando la travesía, mejor los aniquilo y me busco, me hago de otro pueblo. Y fue donde intervino Moisés. Viene Moisés y empieza a discutir con el Señor y le dice, Señor, tú me pusiste esta carga. Si tú crees que me confías en mí, dame la oportunidad de tratar con este pueblo. Y créeme, lo que si tú nos acompañas, entonces no nos saques de este lugar. Entonces el Señor le dice, bueno, mi presencia va a ir contigo, o sea, con Moisés le estaba diciendo, pero no sé con el pueblo. Entonces viene Moisés y después se reúne con todos los líderes, las familias y en general toda la población con que él estaba dirigiendo y les cuenta esta conversación que tiene con el Señor. Y les dice, el Señor, ustedes vieron lo que Él hizo para sacarnos las 10 pruebas, el mar rojo, o sea, la columna. O sea, el no creer en lo que Él está con nosotros seríamos de locos, seríamos muy duros de corazón. Entonces yo les digo, crean que el Señor quiere el bien para nosotros. Entonces vienen ellos y se dan cuenta y dicen, nos tenemos que arrepentir, tenemos que cambiar. O sea, ellos de alguna manera tenían buena intención de cambiar. Y lea conmigo cómo dice este verso en Éxodo 33, 5 y 6. Dice así. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentaría de en medio de ti, te destruiría. Él estaba molesto. Entonces, el Señor viene y cuando mira que ellos quieren cambiar, les dice una forma de que ellos se puedan arrepentir. Ahora pues quítate tus atavíos. O sea, despójate de esos atavíos que te atan al pasado, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Si ustedes muestran una actitud de arrepentimiento, una actitud de que están dispuestos a dejar su pasado y de buscarme, yo voy a ir con ustedes. Entonces dice en el verso 6, y a partir del monte de Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y el Señor esto lo vio con agrado. Entonces, tú quieres agradar al Padre y que Él diga, te quiero llevar a un proceso donde, aunque tú sientas que pareciera un desierto candente o un proceso donde tú no lo entiendas, no te preocupes, porque yo te voy a llevar de la mano. Yo te voy a llevar, pero tienes que estar dispuesto a quitarte, a dejar cosas que te atan y no te permiten caminar conmigo. Déjate despojar. Y la figura aquí es, pues, despójense de esos atavíos o de ese pasado. Como quien dice, hay cosas que uno arrastra. ¿Cuántas veces no he oído yo a alguien que dice, quítate el peso como que si fuera un morral? A veces uno viene y
Tiene algún problema y allá va el morral que lo lleva atrás. Tiene una angustia aquí. Tiene una necesidad aquí. Y cuando siente uno, ese morral es tan grande de las cosas que no has puesto en el altar del Señor que no te deja caminar. Que no te sientes, pero libre. No te puedes desarrollar. No puedes, pues, ver al Padre en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y yo veo que mi Dios, si algo le place a Él, es poder tomar de la mano a aquellos que están dispuestos a creer en Él. Y las puertas se abren. Yo lo he visto en mi vida. Las puertas se abren. Las sendas se ponen delante de mis pies, como dice la Escritura. Y cuando hay camino, cuando no hay camino, Él lo pone. O sea, si no hay una solución, Él la pone. Pero lo que hay que tener es paciencia. Hay que saber creer que Él va a obrar, que Él está ahí. Te voy a contar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Jonás, el de la ballena, sí. Que la ballena se llamaba Pum. ¿Por qué? Porque dice el canto, ¿verdad? Y Pum, se lo tragó. Bueno, no se llamaba Pum. Es una alegoría del canto. Dice la historia que cuando la ballena vomitó a Jonás, o sea, volvió a revivir Jonás, porque realmente la Escritura lo que dice es que Jonás falleció en el vientre de la ballena, y no era una ballena, era un ser viviente. Tiene un nombre ahí hebreo. Y dice que cuando él estaba en el Seol, él se arrepintió y Dios le devolvió la vida. Entonces él fue expulsado del vientre hacia las costas de Nínive. Y dice que cuando él empezó a predicar, al inicio puedo imaginarme que él llegando con todos modos un mensaje de sentencia, algunos se burlaban, pero seguramente cuando, ¿sabes qué pienso yo? Tal vez cuando vieron su cuerpo, un hombre que estuvo consumido bajo los ácidos de una ballena, ¿cómo vieron a ese hombre todo desgarrado, herido, pero predicando y diciendo: el Señor me dio vida, me sacó de un ser viviente? Crean que Dios está dando una oportunidad a este lugar. Bueno, él no estaba diciendo una oportunidad, él está diciendo, Dios les está diciendo que a este lugar lo va a destruir. Entonces, oye lo que hizo el rey de ese lugar. Eso es interesantísimo, porque dice así en el libro de Jonás, capítulo 3, versos 6 y 8. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y dice en el verso 8 que además de él cubrirse, él ordenó también, sino cúbranse de cilicio hombres y hasta los animales. Piensa uno, ¿qué culpa tienen los animales? Pero él puso en cilicio y en ayuno a los hombres y a los animales. Clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que a mí me hace así, me hace considerar este verso, es que el rey tal vez pensó, Dios se atrevió a mandar a un hombre para advertirnos de una sentencia. Porque si Dios quisiera destruirnos, Él no necesita mandar a nadie. ¿Para qué viene ¿por qué viene a advertir que nos va a destruir? Él viene y dice, si Él manda a un hombre para advertirnos,
de lo que viene, existe la probabilidad de que si nos arrepentimos, si nos despojamos de todo esto que nos hemos estado cubriendo, y él dice que realmente en la tradición hebrea, el despojarse de un manto y cubrirse de cilicio era poder entrar a un momento de lloro y de luto. O sea que cuando moría alguien, ellos se sentaban sobre cilicio y se despojaban su manto, como decirle: Señor, aquí estoy. Y el cilicio es como una forma de ceniza, diciendo que estoy dispuesto a morir hasta consumirme. Alguien que lo hizo fue David. Cuando fallece el hijo que iba a tener Betsabé, y prácticamente él viene y dice: pues yo me presento ante Dios para que Dios tenga misericordia. Y de todos modos falleció, y cuando falleció, él dijo: bueno, de todos modos ya cumplí. Se limpió, se levantó, se arregló, y después Dios le dio otro hijo, que es Salomón con Betsabé. Pero el mensaje es: si tú sabes que Dios te está hablando hoy y te está diciendo: voltea tu mirada, mírame, yo estoy aquí contigo, voltea tu mirada. No es de decir: bueno, entonces si tú me quieres, dame, y sacar la mano. No, es decir: Señor, si tú me estás hablando, ayúdame a examinarme y a empezar a sacar de mí todas aquellas cosas que no te agradan, todo tipo de peso o de lo que o algo de lo que yo me tengo que arrepentir para poder yo encontrar tu gracia. Y de alguna manera Pablo lo dice de esta manera. Él dice: no solo se trata de que te quites lo viejo, te quites lo que te separa de Dios, sino que te puedas sustituir esto por una nueva vestimenta, por una nueva, llamémosle así, cobertura. Mire cómo dice Romanos capítulo 13, verso 12 y 14. Dice así: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Oye lo que dice: desechémonos, es una especie de despojarnos de toda obra de tinieblas que pueda haber en mi vida, y vistámonos con las armas de la luz. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, aquí ya encontramos, por ejemplo, de cosas de cierto peso que hay que quitarnos. Y él le llama obras de las tinieblas. ¿Por qué son obras de las tinieblas? Porque son obras que no nacieron en el cielo, no nacieron en el corazón de Dios, sino nacieron como obra del príncipe de las tinieblas, que es el enemigo de nuestras almas. Entonces él dice: si tú reconoces que puedes limpiarte de algo, dile: Señor, dame la armadura de la luz. ¿Por qué? Porque la luz, pues prácticamente, ¿qué es realmente la tiniebla? Una definición de la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, si nos vestimos de la luz, vamos a tener la autoridad para poder usar las armas espirituales para poder vencer lo que me da ese peso que me orienta a las tinieblas. Entonces el mensaje debería de ser: ¿de qué me tengo que despojar? Y hoy pues vamos a tratar de agarrar de algunas cosas que son pesos, que nos atan y que no nos permiten desarrollarnos con toda la plenitud que Dios
tiene o el Señor tiene. En Colosenses capítulo 3, verso 8 y 10 dice de esta manera. Léalo conmigo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Si se da cuenta, la ira, el enojo, producen en nosotros que usemos palabras que se convierten como palabras corrompidas. Aquí habla de una blasfemia y habla de una mentira. Entonces dice, si te quitas de la ira y el enojo, es muy probable que logres controlar lo que hablas. ¿Cómo hacerlo? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Diga conmigo, yo me tengo que renovar hasta el conocimiento pleno. Esto es interesante porque quiero que me pongas atención. Esto da a entender de que si nosotros al no tener a Cristo, en nosotros hay una naturaleza vieja, le llama, que es como decirte una naturaleza atada a la carne. Cuando entramos en Cristo, Él dice que nos convierte en nuevas criaturas. Y la naturaleza que estaba viciada tiene que empezar un proceso, un proceso de renovación. O sea, no es de que como la tortilla, ¡plum!, de la noche a la mañana ya eres un hombre diferente. No, en el cielo estás destinado a ser diferente, pero en la tierra hay un proceso donde tenemos que irnos quitando, borrando cosas que nos atan a esa vida que teníamos antes. Que es muy fácil volver a caer a estas actitudes o hábitos que habían antes. Entonces, el mensaje que yo tengo que decirte hoy, si a ti te ha costado dejar algún hábito, alguna conducta, no pierdas el ritmo de creer de que Dios no tiene interés de que tú seas renovado. No, el anhelo del Padre es decirte, continúe hasta que muera. Oye lo que te digo, hasta que muera prácticamente lo viejo, lo terrenal, morir a lo terrenal. Tiene que morir, por eso es que el Señor, Él nos dice, yo no deseo mejorar tu condición humana terrenal. No, yo lo que quiero es que mueras a esa vida antigua. ¿Para qué? Para que esa nueva criatura que está dentro de ti emerja y empiece a sacar lo mejor que tiene. Por ejemplo, del verso que estábamos viendo antes, de renovar el hombre viejo, aparte de la mentira, de la ira y el enojo, dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, que esta palabra fornicación viene de una palabra griega que es porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Porneia, que es como sensual, o sea, como pornografía es por medio de videos yo logro tener una ser sensual sexualmente. Qué palabras, ¿verdad? Bueno, pero después dice impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea que, si tú no lees esto, da a entender de que antes, cuando nosotros no teníamos al Señor, estábamos muy propensos a hacer cosas que
únicamente alimentaban los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, ¿verdad? Que se traducen a estos factores: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y él te dice, el problema es de aquel que, aunque ha sido limpio, aunque ha sido redimido, aunque Dios le ha dado la oportunidad de caminar en una forma diferente, él viene y voluntariamente regresa a hacer ese pecado. Y cuando él lo hace, de alguna manera, llega un momento que puede colmar la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice, tú eres un hijo de desobediencia. Entonces, el mensaje de hoy es, si el anhelo del Padre es hacernos livianos de las cosas que no le permiten acercarnos a Él, y no permiten incluso a aquel que está, pues de alguna manera, atado a muchas cosas y no logra romper esas cadenas que lo tienen, no logra que la palabra de Dios crezca en él. Mire cómo dice Santiago capítulo 1, verso 21 y 22. Dice de esta manera: por lo cual, desechando, o sea, despojándote de toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces tú vienes y te pones a leer la Biblia y aunque dices, hoy sí voy a creer esta promesa, hoy sí, pero por nuestros hábitos que a veces tenemos que someter, y ahí empiezas a hacer cosas que tú sabes que no le agradan al Señor, tú sabes que te atan a algo. Entonces, cuando quieres volver a recordar esa promesa de bendición, te empiezas a calificar y empiezas diciendo, pero ¿cómo el Señor me va a bendecir si le he pedido que Él me dé esto, Él me dé lo otro? Quiero que me resuelva esto, pero con mi conducta. Entonces uno mismo empieza a desechar la palabra implantada. Uno mismo toma prácticamente por la culpabilidad la decisión de decir definitivamente Dios no quiere trabajar conmigo porque soy un hombre pecador. Y si algo le agrada a Dios es si encuentra un hombre pecador que pueda reconocerlo, doblar sus rodillas y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, soy un hombre pecador. Y así llegaron algunos con el Señor Jesús, que se daban cuenta de su vida y dijeron, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, permite que la palabra se vuelva vida en mí, pero que no me acuse mis hábitos, mi pasado, sino que, Señor, yo quiero levantarme con autoridad, con las armas de luz para poder vencer. Y de esta manera, aquel que vence, ¿qué sucede? Empieza a desear la palabra. No hay como decirle, Señor, déjame desear, anhelar esa palabra que tú has destinado para que crezca en mí, tus promesas se vuelvan en mí una promesa se vuelve algo así como un deseo que cumplido. Señor, que tus palabras se vuelvan en mí un cumplimiento. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 2, verso 1 al 3.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Aquí lo interesante es la palabra detracción, que eso es como maledicencia, o sea, expresiones malas de la boca. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Entonces, aquí dice, desechar es me tengo que despojar de todo aquello que me hace decir cosas en contra de las promesas de Dios. Y esto generalmente se convierte parte de mí cuando yo hago engaños, me vuelvo hipócrita o envidioso o hago cosas malas, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice aquí, si tú sabes que has hecho estas cosas y te arrepientes, comienza ya no diciendo, dame una palabra profunda, no, empieza a desear la palabra con los principios básicos. Por ejemplo, un principio básico es Dios es amor. Señor, yo sé que tú eres todo amor. Y si algo yo veo en mi vida es que tú anhelas el arrepentimiento y tú estás dispuesto a extender el perdón. Y un perdón que yo no merezco, pero anhelo tu palabra, anhelo esas promesas que tú tienes que sean como algo que me va a bendecir, que me va a deleitar. No es fácil, te quiero decir. Por supuesto que no es fácil el tratar de ser, llamémoslo así, entre comillas, perfecto delante de Dios. Por supuesto, es una batalla del alma, una batalla de la carne, de los deseos de la carne y del espíritu. Pero la esperanza que tenemos es que Dios escucha al corazón arrepentido. Y si Él mismo nos dice, perdona a tu hermano que peca contra ti, ¿y hasta cuántas veces tienes que perdonarlo? 70 veces 7. Ten por seguro que Dios te va a perdonar a ti tantas veces que tú te arrepientas. Pero el problema de pensar de esta manera es que podemos colmar la paciencia de Él. Él dice, ya no aguanto, como el pueblo israelita, ya no aguanto. Mejor me deshago de ellos. Y sería tristeza nosotros tener que escuchar algo así. Mejor decirle, Señor, despójanos, quita de mí lo que no te agrada para que yo siga escuchando tu voz, para que yo pueda conocerte tal como tú eres. No permitas que mis deseos se vuelvan sobre los deseos del Espíritu. Entonces, cuando Dios viene e interviene a alguien que realmente anhela ser transformado, cambiado, yo veo que Dios transforma de una vez. La historia que te voy a contar es Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, que capturó tomó cautivo a Israel. Dice que, y ahí se llevaron Daniel y sus amigos. Daniel estuvo en la corte y estuvo en lugares de eminencia. Él tuvo hijos e hijas. Reinaron, incluso reinó su hijo. Y dice que una hija de él se casó con Belsasar. Y Belsasar llegó a reinar. Creo que fue como en la tercera generación después de Nabucodonosor. Y este no tenía el temor que tenía su padre, Nabucodonosor, porque si algo pasó con Nabucodonosor es que él murió con un temor de Dios muy fuerte. Acuérdense. Este Belsasar estaba con
los principales, sus oficiales y la corte, y estaban en una gran parranda. Y decide él, como que quiso él demostrar que él era más alto que Dios. ¿Cómo demostrarlo? Tráiganme las copas y todos los elementos del templo de Dios, porque con esta copa es como yo me voy a emborrachar. Y efectivamente, cuando le llevaron los platos, las vasijas, él empezó a utilizarlo estos como que si fuera parte de las viandas que tenían ahí y del alcohol que se estaba repartiendo. De repente apareció una gran mano en una pared y empezó a escribir Mene, Mene, Uspan, Mene, Mene, Uspansin. Bueno, Mene, Mene, había una expresión ahí después. Y cuando la vio escrita, la mano se fue, pero quedó esa escritura ahí. Él empezó a buscar a sus sabios para que le dijeran qué significaba. Y llegaron N cantidad de personas y él estaba ya molesto, muy parecido a lo que le pasó a Nabucodonosor. Y dice que él vino y dijo, traigan a alguien que lo pueda hacer. Y alguien se recordó de Daniel. Y les dijo, resolvió a tu abuelo, seguramente. Y él es uno de los sabios de la corte. Lo mandaron a traer, él dice que oró, Dios le reveló y le dice, ha sido pesado y ha sido encontrado falta de peso. Por tanto, hoy mismo serás despojado del trono por medio de tus enemigos. Y literal, dice que esa noche entró Darío el Grande, él era emperador del imperio Medo-Persa, y él mató a Belsasar y él tomó ese reino esa misma noche, ¿verdad? Y bueno, Daniel siguió en la corte de Darío. Viene Daniel, y cuando le habla a Belsasar de su abuelo, él le recuerda y le dice de esta manera, léalo conmigo. Tu abuelo llegó un momento en el que se quiso creer grande, como tú estás ahorita, mas cuando su corazón, mire cómo dice, su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Entonces, a aquel que Dios mira, que se le están subiendo los humos, que se le está subiendo el ego, ¿qué hace el Padre? Él despoja de la gloria. ¿Para qué? Para humillarlo. Porque Dios, oiga, y esto usted me lo ha oído repetir muchas veces, al altivo lo mira de lejos, mas el humilde lo mira de cerca. Y este hombre, Nabucodonosor, reconoció, siendo una bestia, a Dios Todopoderoso y recobró su cordura y volvió a reinar y tuvo nuevamente el reino que él tuvo, pero humilde, reconociendo la gloria de Dios. Y aquí el mensaje es, nadie puede quitarle la gloria al Señor. Del Señor siempre va a tener su gloria y Él es celoso con su gloria. Por eso es que Job dice con relación a la gloria, dice de esta manera, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Aquí Job le estaba diciendo a sus amigos que la gloria que yo tenía como uno de los principales de este lugar, la gloria que yo tenía como un hombre muy enriquecido con familia y riqueza, Dios me la quitó. No entiendo por qué.
Yo sé que Él me arruinó por todos lados y siento que hasta he perdido la esperanza. Pero después dicen los versos que siguen, pero yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará aunque sea en el día postrero. Si yo tengo que morir bajo esta condición, no tengo temor, porque yo sé que Dios tiene un propósito de quitarme esto. Qué lindo, porque lo que está diciendo es, si Dios me está quitando el orgullo, la soberbia o toda altivez, únicamente para que pueda morir de alguna manera limpio, pues que sea así, porque yo sé que entonces cuando sea el día de la resurrección me levantaré purificado, me levantaré ya habiendo pasado por peso. Por supuesto que es hermoso cómo Dios trata con las personas. Ya estamos por terminar y Dios, cuando Él levantó a Moisés, dice que, y el tabernáculo, dice que los únicos que podían llevar o tratar o servir en el lugar santo, el lugar santísimo, era la tribu de Leví. Pero entre estas tribus de Leví había tres subtribus, o estaban divididos en tres hijos. Y quiero que lea esto porque es muy interesante. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. Y aquí habla de los tres hijos de Leví, o de los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón. ¿Por qué? Les dio carros y bueyes para que ellos puedan cargar los elementos del templo. Y después dice, conforme a su ministerio, a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, dio la mitad, conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Hay algunos, aquí vemos 3 niveles de personas, y aquellos que necesitan todavía el apoyo humano para poder buscar a Dios. Y Dios, aunque sabe que eso no le agrada, pero aún así acepta que algunos lo busquen de esa manera. Pero aquel que se quita de todo buey, como los hijos de Coat, él está diciendo, qué lindo es ver a una persona que no necesita ni bueyes ni carretas para llevar mi presencia, porque yo estoy con ellos. Qué lindo esto, porque el Señor está diciendo, rinde tu voluntad. Alguien que la rindió fue Saúl. Es increíble. Saúl dice que fue encontrado, que él cuando fue a perseguir a David en una oportunidad, dice que en el camino se encontró a Samuel. Y dice de esta manera, y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y solo por el simple hecho de buscar al profeta, cayó sobre él el Espíritu de Dios y se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Aquí se decía, ¿cómo así que Saúl, si este ha sido malvado, cayó el Espíritu de Dios? Porque aquel que está dispuesto a buscar la presencia de Dios y a quitarse toda vestidura, todo manto, toda ironía, todo orgullo, Dios lo usa como usó a este que pareciera imposible usar. Hoy el Señor te está diciendo, rinde tu voluntad. Y dile, Señor, cámbiame, cámbiame. Si Jesús, Él estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. En otras palabras te está diciendo, si Jesús, siendo como rey, estuvo dispuesto a quitarse esa posición por amor a un pueblo,
y entregar su vida y morir en obediencia a la cruz, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo no nos vamos a presentar delante de Dios y decirle, Señor, que podamos imitar a Jesucristo y tener ese sentir que hubo en Él? Que si Él estuvo dispuesto a despojarse para ser obediente a ti, Señor, ayúdanos a despojarnos de las cosas que nos alejan de ti. Ayúdanos a despojarnos de aquello que tú sabes no nos ayudan a llegar a las alturas y escuchar tu voz. Quita todo peso que no sea agradable a ti. Si tú estás hoy conmigo, Padre mío, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando hoy. Bendigo su vida. Y si tú sabes que quieres hoy cambiar, repite conmigo esta oración. Repite ahí: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando y a alguno que quiere hoy, Señor, entregar su vida a Jesús, que lo haga de corazón. Y aquel que quiere cambiar y dejar esa vida vieja, hoy, Señor, dale la autoridad y dale la luz para alcanzar la libertad en Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos el servicio de hoy. Dios me los bendiga. Les llevo en el corazón bendiciones.